¿Alguna vez te ha pasado que estás haciendo un dibujo y cuando por fin va quedando bonito, te da miedo de seguirlo? Sí, miedo. No a que te quede feo, sino a dañarlo. A perder eso que se ve bien. A solo arruinar lo que estaba funcionando. Bueno, eso fue exactamente lo que me pasó con este retrato. Y por eso lo grabé. Porque quería mostrarte qué pasa cuando uno no se detiene. Aunque el miedo esté ahí, respirándote en la nuca. Este dibujo comenzó como todos. Una referencia, una idea clara, una hoja en blanco y esas ganas de hacer magia. Y todo iba bien, demasiado bien. El boceto salió bien, salió fluido, las proporciones encajaron y yo dije, epa, esto va volando. Pero ahí fue cuando me entró el sustico. El mismo que da como cuando vas caminando por una calle y sientes que el man de la moto se devolvió. Pero ahora tienes más miedo que al principio, porque ya lograste algo y lo último que quieres es tirarlo todo a la basura. Y me detuve un rato, me quedé mirándolo y por un momento pensé, ¿y si lo dejo así? Total, ya se ve bien. Pero algo adentro de mí me dijo, ¿y si en vez de dejarlo bonito, lo terminas de una manera brutal? Y ahí fue cuando agarré los acrílicos. Y ojo, esto no es una clase, yo no vengo a darte reglas. Vengo a mostrarte lo que realmente pasa cuando uno pinta en serio. Lo bueno, lo feo, lo que no se muestra en redes. Porque mucha gente cree que los dibujos salen bonitos desde el primer brochazo. Y no, detrás de cada retrato, que parece fácil, hay un montón de momentos donde uno pensó en rendirse. Así que si estás viendo esto esperando ver cómo se hace paso a paso, te vas a llevar una sorpresa. Porque lo que vas a ver aquí no es solo técnica, es proceso mental. Es pelea con la pintura, es miedo, duda y también satisfacción. Te voy a decir algo que no se dice mucho. Dibujar bonito es fácil, lo difícil es terminarlo bien. Y no hablo solo de los detalles, ni de técnica fina. Hablo de aguantar ese momento incómodo, donde el dibujo deja de parecer promesa y empieza a parecer error. A muchos nos enseñan a empezar con fuerza, pero casi nadie te enseña a aguantar ese tramo del proceso donde no sabes si estás construyendo o simplemente lo estás dañando sin darte cuenta. Y justo ahí es donde empieza este video. Mira, este dibujo cuando estaba en puro boceto se veía bien. Tan bien que por un momento pensé en dejarlo así. Porque pasa algo cuando uno ve que va quedando bonito. Uno empieza como a caminar en punticas, como si el dibujo fuera un castillo de cartas que se puede caer si respiras muy duro. Yo me quedé mirándolo un rato y empecé a pensar en todas esas frases saboteadoras que se te meten a la cabeza. ¿Y si lo daño? ¿Y si se pone feo? ¿Y si no me vuelve a quedar igual? Es como tener un vaso de vidrio muy fino en la mano. Lo quieres mostrar, pero no te atreves a moverlo. Y eso no pasa solo con este dibujo. Esto pasa con todo en la vida cuando algo te está saliendo bien. Cuando por fin estás logrando algo y de repente, ¡zas!, te da miedo de seguir. Miedo a no poder sostenerlo, miedo a joderlo, miedo a que se te vaya de las manos. Y lo más loco de todo es que uno no tiene miedo a fallar. Lo que en verdad asusta es perder lo que ya lograste. Ese boceto bonito, que aún no es una obra terminada, pero ya se ve prometedor. Ese es el problema. Porque te enamoras del casi. Te sientes cómodo en esa zona tibia entre el intento y el resultado. Yo he tenido dibujos que he dejado por la mitad durante meses, solo porque estaban muy bonitos para dañarlo. Y ahí se quedan, esperando a que un día me atreva. Y si te pones a pensar, eso pasa con un montón de cosas. Relaciones, proyectos, ideas, videos que uno graba y nunca sube. Porque sientes que en el momento en que lo termines, se acaba la ilusión de que va a quedar perfecto. Pero papi, si lo dejas ahí, nunca va a ser nada más que un intento. Un casi fue. Un iba bien, pero nunca se terminó. Y mira que lo más irónico es que muchas veces lo que a uno le parece dañarlo, termina siendo lo que le da vida. Ese trazo inesperado, ese color que no estaba planeado, esa mancha que salió, esas cosas son las que hacen que el dibujo deje de ser una estatua y se vuelva una persona. Así que sí, se veía bonito. Y sí, me daba miedo a seguir. Pero el que no arriesga a dañar, tampoco se arriesga a crear de verdad. Una vez dejé un dibujo botado como en 6 meses. No era un encargo, ni algo urgente.
Era uno de esos que uno hace para probarse. Una foto que me encontré por ahí, no recuerdo si fue en Pinterest o en Instagram, pero la cara me atrapó y empecé con toda. Primeras líneas, encajado perfecto, sombras suaves, hasta los ojos me estaban saliendo bien. Y eso que a mí los ojos me hacen pelear a veces. Y justo cuando iba a meterle color, me detuve. Y no porque no tuviera tiempo, ni porque se me acabó el acrílico. No, me frené porque me dio miedo a dañarlo. Así tal cual. Sentí que si le metía una pincelada mal puesta, se arruinaba todo lo bueno que ya llevaba. Entonces lo guardé y lo dejé ahí. Un día, 2 días, una semana, un mes y nada. Cada vez que lo veía me decía, no, hoy no quiero cagarla. Y el tiempo fue pasando y un día me olvidé del dibujo por completo. Y cuando me acordé de él, 6 meses después, lo desempolvé y lo miré. Y lo vi frío, sin alma, detenido en el tiempo. Como esas cosas que uno deja para después y después nunca vuelven a tener la misma energía. Y ahí entendí que lo que lo mató no fue la pintura, fue el miedo. Desde entonces, aunque tenga dudas, aunque no me sienta seguro, aunque el boceto se vea bonito, yo le meto color, porque prefiero dañar algo por intentarlo que dejarlo morir de miedo. Una cosa que me ha enseñado este oficio, este arte, esta manía de rayar, es que el arte no se daña tan fácil. El que se daña es uno, el que se achicopala, el que se frustra, el que quiere botar toda la basura, eres tú mismo. El papel aguanta y el acrílico también. Incluso el error aguanta. Lo que pasa es que uno es tan perfeccionista a veces, tan controlador, que cualquier manchita, cualquier trazo que se sale del plan, ya parece una catástrofe. Pero es mentira, una línea mal puesta no es el fin del mundo, a veces es el principio. Yo una vez estaba haciendo un retrato para una señora que me pidió una versión artística de su hija. Nada de copia, literal. Quería algo más, pintoresco, como decía ella. Y todo iba bien, hasta que le tiré un poquito de agua en una zona que no se había secado del todo. Eso se corrió como lágrima en funeral. Yo miré eso y pensé, ya fue, aquí la cagué. Y mira, en vez de esconderlo o arrancar la hoja, decidí seguir. Usé esa mancha como parte del fondo. Le metí más aguadas, más chorreadas, como si todo hubiera sido intencional. Y sin mentirte, quedó mejor de lo que tenía en mente. La señora lo vio y me dijo, ay, me encanta ese toque de extracto, como si estuviera en un sueño. Y yo por dentro pensando, sí, un sueño húmedo. Ahí entendí que el error no siempre destruye, a veces abre puertas, y que el miedo de uno está más en perder el control que en perder el arte. Uno cree que está dominando todo, pero la verdad es que el arte también tiene vida propia, y si te animas a soltar un poquito, puede sorprenderte. Hay un momento, uno muy específico, en el que el dibujo empieza a verse feo, pero feo de verdad. Y no es que esté mal hecho, es que está en esa etapa incómoda, como cuando alguien se está dejando crecer el cabello y pasa por esa fase donde ni corto ni largo, solo está raro. El dibujo también pasa por ahí, y si te descuidas, te lleva al piso. Yo he estado frente a la hoja, sintiendo que el rostro se me está derritiendo. Los colores no se mezclan como quiero, los ojos pierden expresión, la piel se vuelve turbia, y empiezo a dudar de mí, de mi mano, de mi gusto. Empiezo a pensar, ¿será que ya no sé dibujar? ¿Será que esta vez no va a salir? Y esa duda no es una voz bajita, es un grito, literal. Pero aún así, no dejo de pintar. No porque confíe ciegamente en que va a quedar bien, sino porque aprendí que esa etapa fea es parte del camino. Es una estación, no el destino. Una vez estaba haciendo un retrato para una señora mayor. Era para un homenaje póstumo y la referencia era una foto antigua, de esas amarillentas, de baja calidad, y yo trataba de rescatar los detalles, pero cada pincelada parecía inventada. Se me distorsionaba la cara, los ojos parecían tristes, pero no por la expresión, sino por lo mal que me estaba quedando. Y me frustré tanto que apagué la luz del taller, cerré la puerta y dije, no más, lo daño más si sigo. Pasaron 2 días y cuando volví a verlo, no sé qué fue lo que vi distinto. Tal vez me bajó la presión, o tal vez ya no tenía la cabeza tan llena de ruido. Pero ese mismo dibujo que había abandonado con rabia, ahora me pareció más humano, más real. Y entendí que a veces el dibujo no se pone feo, se pone verdadero. Porque la belleza perfecta no siempre comunica,
pero lo imperfecto, lo que duele, eso sí se siente. Uno cree que manda, que por haber hecho muchos retratos ya entiendes de todo, cómo mezclar, dónde poner sombra, cómo suavizar la línea, y sí, uno aprende técnica, pero hay algo que no se puede controlar del todo, la personalidad del dibujo, porque hay dibujos con personalidad, y te lo juro, hay veces que sientes que lo estás pintando y otras veces sientes que él se está pintando solo, y tú solo estás ahí para estorbar. El otro día estaba detallando una nariz, todo iba perfecto, yo ya tenía una imagen en mi cabeza, sombras suaves, un brillo acá, un tono cálido allá, y de repente el pincel se me va un poquito. Una línea apenas más gruesa de lo que yo quería. Y para corregir, le meto más pintura. Y ahí empieza la pelea. Una corrección tras otra. Y sin darme cuenta, la nariz ya era otra. Parecía más ancha, como si el personaje hubiera respirado fuerte o se hubiera ofendido. Y ahí paré, respiré y pensé, ¿y si me estoy aferrando demasiado a cómo quería que se viera y no estoy dejando que el dibujo me diga lo que quiere ser? Porque es así, uno a veces planea tanto, quiere tener todo bajo control, que se le olvida que el arte también necesita aire, espacio para crecer, para cambiar, para improvisar. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que muchas veces cuando sueltas esa necesidad de control, el dibujo se acomoda solo, se vuelve más libre, más expresivo, más real. Así que no, yo no controlo todo. A veces controlo apenas mi respiración. Y cuando el dibujo quiere decir algo, lo dejo que hable. Pasa algo muy raro cuando vas terminando un dibujo. Ya no te da miedo que esté feo. Te da miedo que no le guste a nadie. Que tú lo veas terminado y digas, bueno, me gusta. Y después lo subes a redes, lo muestras, lo compartes y nada. Ni like, ni comentarios, ni amor. Y eso, aunque uno diga que no le importa, sí jode, porque uno no crea solo para uno mismo. Uno también quiere que alguien se conecte con eso, que diga, wow, eso me hizo sentir algo. Yo una vez hice un retrato que me partió el alma. Lo trabajé como 3 días seguidos sin parar. No dormí bien, no comí bien. Le metí sombra, color, detalles y lo terminé con esa sensación de esto sí es arte. Lo subí a Instagram, todo orgulloso, y el primer comentario fue, no se parece. Así, sin anestesia. Y no fue cualquier persona, fue el familiar de la persona retratada. Yo sentí que me habían metido un lapicero en el pecho. Me frustré, me dolió, me dieron ganas de borrarlo todo. Pero después respiré y me dije, ok, ¿y qué? ¿Se acabó el mundo? Ese comentario borra todo lo que sentí mientras lo hacía. Y ahí entendí que el arte no tiene que gustarle a todos. Tiene que mover algo en alguien. Y a veces, incluso cuando alguien dice no me gusta, es porque le tocaste una fibra, porque lo enfrentaste a algo que no esperaba. Desde ese día dejé de hacer dibujos para gustar y empecé a hacerlos para contar lo que siento. Si gusta, bien. Y si no, también está bien. Porque el dibujo no tiene que complacer, tiene que existir. Y el que se conecte, se conecta. El que no, que siga bajando. Mira, si algo he aprendido en todo este camino es que no hay nada más triste que dejar de un dibujo a medias por miedo. Ese miedo de, uy, va bien, mejor no lo toco. Ese miedo que te frena la mano, que te aprieta el pecho, que te hace dudar de lo que sabes. Pero también he aprendido esto, si lo vas a dañar, que sea con ganas. Nada de medias tintas, nada de pincel suavecito con miedo a respirar. Si le vas a meter color, métele alma. Si te vas a equivocar, que sea porque lo diste todo, no porque fuiste tibio. A veces me pasa que empiezo un retrato con una idea muy clara en la cabeza y a la mitad se va por otro lado. Y me toca soltar lo que quería para abrazar lo que el dibujo me está diciendo. Y eso es lo que más me gusta del arte, que no es exacto, no es matemática, no es copiar y pegar. El arte es riesgo, es caos, es emoción, es aceptar que hoy todo puede salir brutal y mañana te puede salir una porquería. Y aún así, seguir haciéndolo. Este dibujo que estás viendo ahora también tuvo su parte fea, también me dio miedo, pero no lo dejé morir ahí. Le metí color, le metí el corazón, le metí todo lo que tenía. Y ahora lo miro y digo, valió la pena arriesgarse. Así que si estás ahí con un dibujo que te da miedo terminar, un proyecto que te asusta dañar, o una idea que no sabes si mostrar, no lo dejes guardado. No lo enredes en miedo. No lo apagues con dudas. Hazlo, termínalo. Y si lo vas a dañar,
que sea con ganas, porque por lo menos así sabes que lo diste todo. Y a veces, justo ahí, entre el miedo y la locura, es donde aparece la magia.